Y conforme va avanzando la cardiología y el tratamiento del infarto del miocardio hay que tener más alto grado de sospecha porque pues, va siendo más infrecuente y bueno, sigue siendo gravísimo, muchas veces mortal, casi siempre de hecho, y bueno, pues el manejo que se va haciendo tiene que ir cambiando conforme va avanzando el manejo. Sabemos de sobra por qué pasa el síndrome coronario agudo, el infarto agudo del miocardio, se inestabiliza la placa de ateroma y eso significa liberación de sustancias, ruptura de placa, inflamación, vasoespasmo, isquemia y necrosis. Y cuando esto acaba condicionando una oclusión completa de una arteria grande, una arteria epicárdica, se produce una elevación del segmento ST, lo que llamamos infarto con elevación persistente del segmento ST, que la etiología es la misma que la del infarto sin elevación de ST, pero el manejo y las consecuencias son bastante diferentes, de manera que uno lleva una oclusión completa, una pérdida rápida de masa miocárdica funcionante y a complicaciones a corto plazo, fundamentalmente bastante más graves. A medio plazo el pronóstico se iguala, como sabéis, y eso es lo que pasa cuando hay una oclusión completa de una arteria importante por un trombo. Sabemos que cuando eso pasa hay que actuar rápido, porque a cada minute time is muscle, que se llama, cada minuto que pasa con la arteria tapada se pierde miocardio, se pierde función ventricular y se pierde supervivencia. Y cuanto antes se actúe, cuanto antes se reperfunda, pues menos cicatriz, menos disfunción ventricular, mejor supervivencia y menos complicaciones. Esto está estudiadísimo y se sabe hace muchos años. Y por ello las guías de práctica clínica insisten muchísimo en que cuando hay un infarto con elevación persistente del segmento ST, lo más importante, lo fundamental, es conseguir restaurar el flujo lo antes posible. Inicialmente, hace años, utilizábamos más la fibrinolisis, pero conforme ha ido mejorando la tecnología y la disponibilidad en los sistemas, se ha priorizado mucho más la angioplastia primaria, que es el tratamiento gold standard para la reperfusión, porque consigue una abertura de la arteria más completa, más duradera, con menos índice de reoclusión y se ha visto en diferentes escenarios que mejora el pronóstico. Por lo tanto, lo que hay que hacer cuando hay un infarto con elevación del segmento ST está muy claro, que es actuar cuanto antes y si puede ser mediante una angioplastia primaria, si estamos en un ambiente idóneo, con disponibilidad en menos de 2 horas. Esto es lo que dicen claramente las guías de práctica clínica. Y cuando un paciente tiene dolor, desde que tiene el dolor hasta que se acaba abriendo la arteria, hay una serie de intervalos que es muy importante definirlos bien, que son el tiempo entre que el paciente tiene el dolor y consulta, el tiempo entre que consulta y se diagnostica, el tiempo en que se diagnostica y se acaba tratando. Son diferentes intervalos de tiempo que son uno dependiente del paciente, otros dependientes del sistema, y que ayudan mucho a la monitorización de estos intervalos a ver cómo se puede mejorar el tratamiento de la reperfusión en este tipo de pacientes. En Cataluña las cosas han cambiado mucho fundamentalmente desde el año 2009-2010, cuando se puso en marcha el programa del Codinfart, en el cual se instauró, todo el mundo se puso de acuerdo, de manera que se repartió el área de Cataluña en diferentes zonas de referencia para cada uno de los hospitales y se definió la angioplastia primaria como tratamiento de elección y se puso recursos para alcanzar esto, de manera que, como veréis, en los últimos años ha cambiado mucho. Estos son datos de los registros IAMCA, que son previos al inicio del Codinfart, en el cual ya había una tendencia a que la fibrinolisis fuese a la baja y la angioplastia primaria fue creciendo y, lógicamente, el porcentaje de pacientes no reperfundidos también iba bajando, pero esto cambió de forma muy clara con el Codinfart en el año 2010, de manera que hubo una reducción drástica de la fibrinolisis y un aumento de la angioplastia primaria y, sobre todo, el porcentaje de pacientes reperfundidos también aumentó mucho. Y acompañando al Codinfart también se puso en marcha un registro sistemático de todos los hospitales de referencia, en el cual se iban cuantificando estos intervalos de tiempo para ver cuáles eran los problemas del sistema y dónde se podía ir mejorando. Y algunos tipos de pacientes consultan tarde, también lo que está visto es que el transfer entre hospitales también se alarga quizás un poco demasiado, el análisis de estos intervalos permite ir reduciendo poco a poco los tiempos, de manera que en el año 2010 alrededor de un 50% de los pacientes alcanzaban los objetivos recomendados en las guías. Era un tiempo entre el primer contacto médico y la reperfusión de la arteria inferior a 120 minutos. Y entonces, pues bueno, estamos continuamente intentando mejorar estos números, pero bueno, las cosas van por el buen camino. Como he visto, ha habido un cambio importante en los últimos años. ¿Y qué pasa con las complicaciones mecánicas? Que es un poco el tema que nos ocupa.
Las complicaciones mecánicas son típicas del paciente no reperfundido o mal reperfundido. Cuando hay una oclusión completa de una arteria epicárdica, hay necrosis del músculo, y cuando esa necrosis es completa de todo el espesor de la pared del miocardio, necrosis transmural, empiezan los problemas serios. Y por ese motivo, al haber mejorado tanto la terapia de reperfusión en los últimos años, el desarrollo de las complicaciones mecánicas del infarto, la diseminación de este tipo de redes de reperfusión ha reducido notablemente la incidencia de las complicaciones mecánicas del infarto. Hay cosas por eso que va a ser imposible que dejen de pasar. Hay pacientes, incluso cardiólogos, médicos o de todo tipo, hay pacientes que consultan tarde, no creen que tengan un infarto, se encuentran bien, el dolor se pasa. O sea, hay pacientes que llegan a los 2 o 3 días. Luego hay pacientes que cuando consultan pronto se hace un electrocardiograma y no se interpreta bien, o no se hace un electrocardiograma, de manera que también tampoco se acaba reperfundiendo. Y hay algunos casos en los que el paciente consulta pronto, se diagnostica pronto, se intenta reperfundir, pero no es posible por diferentes factores. De manera que hay un porcentaje de pacientes que va descendiendo, pero que nunca va a ser cero, en el cual acaba ocurriendo una necrosis transmural. ¿Y qué pasa con el Codinfar? El Codinfar mejora mucho todo, o casi todo, en el sentido de que todo va mucho más rápido. El paciente se le hace un electro, se activa el SEM, lo traen a los hospitales de referencia, se reperfunde, pero esto es una especie de tsunami, de manera que cuando un paciente se mete dentro es difícil salir. Y cuando un paciente que no tiene un infarto agudo, sino es un infarto subagudo, o un paciente de todo tipo se mete dentro, realmente intentar parar, valorar al enfermo y aplicar el juicio clínico no siempre es fácil. Por lo tanto, a día de hoy, en nuestro ambiente, en nuestro día a día, hay que tener claro cuándo hay que sospechar que el paciente puede tener este tipo de problemas. ¿Y cuándo pasa? Pues, por ejemplo, hay pacientes que se explican mal, que han tenido varios dolores en los últimos días, o que el dolor más fuerte lo tuvieron el día anterior. Son infartos de más de 12-24 horas de evolución. El paciente que se presenta a lo mejor con algo de elevación del ST, pero con una Q establecida, es un paciente que también hay que mirar con detenimiento. Pacientes en los cuales hay una disociación entre el electro y la situación hemodinámica. Un infarto pequeñito y el paciente está chocado, algo le pasa. Este paciente hay que ir a hacerle un eco cuanto antes. Pacientes que tienen un soplo, que no tenían un soplo aparente, o algunos pacientes que tienen dolor torácico que va variando en sus características. Este tipo de situaciones nos tienen que poner la mosca detrás de la oreja porque un paciente con un infarto agudo es bastante lineal, hay que pensar poco, pero luego hay este tipo de pacientes en los cuales hay que intentar aplicar el juicio clínico. Y os hablaré un poquito de cada una de ellas. Ha variado poco el conocimiento en lo que es el diagnóstico o la fisiopatología de este tipo de complicaciones. Lo que sí ha variado un poco es algunos aspectos del tratamiento, pero nos comentaremos. Básicamente son 4: la ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo, la comunicación interventricular por ruptura del septum interventricular, la insuficiencia mitral aguda, muchas veces por ruptura del músculo papilar, y el infarto del ventrículo derecho. Respecto a la ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo, como decíamos, como todas las complicaciones mecánicas, el hecho de haber mejorado mucho los sistemas de reperfusión ha hecho que su incidencia se haya reducido de forma importante. Y decir que cuando un paciente se rompe, lo más frecuente es que se muera de golpe, que no haya nada que hacer. Eso sigue pasando. Hay algunos pacientes que tienen rupturas contenidas o subagudas, pero la mayoría de pacientes tienen una muerte súbita extrahospitalaria. Y decir que, a pesar de que es poco frecuente, respecto al total de pacientes que se mueren, pues tiene un protagonismo notable. Entre un 9 y 17% de las muertes son debidas a este tipo de complicación. Decir también que lo típico es que pase pronto cuando se diagnostica, casi la mitad de los casos en las primeras 24 horas y la práctica totalidad en la primera semana. Es decir, que cuando ha pasado más de 10 días, ya habitualmente la cicatrización del infarto pues va ocurriendo y eso ya es mucho menos frecuente. De manera que cuando han pasado tantos días es menos probable que esto pase. Y como factores predisponentes, recalcando siempre paciente no reperfundido o mal reperfundido, eso lo diremos en todas, pues un poco el perfil de paciente que siempre se complica. Paciente anciano, las mujeres tienen más tendencia a la rotura cardíaca, los pacientes con un primer infarto, habitualmente pacientes con enfermedad de un vaso, en la enfermedad multivaso es poco frecuente la rotura.
La hipertrofia ventricular es un factor protector. Pensar que se tiene que romper una pared gruesa es menos probable. O sea, los pacientes hipertensos con mucha hipertrofia ventricular tienen menos probabilidad de una rotura cardíaca completa. Y lógicamente lo que decíamos, la transmuralidad, la necrosis de un porcentaje significativo del espesor de la pared es lo que acaba provocando que se rompa completamente la pared y los infartos anteriores. En cuanto a la clínica que da, pues como os decía, lo más habitual es un paciente que está bien y de golpe se muere. Es así de bestia. Es así de bestia porque cuando la pared no está rota puede haber algún tipo de molestia, pero muchas veces son molestias vagas. Y cuando se rompe, se provoca un hemopericardio brusco, súbito, y hay una disociación electromecánica. Cuando pasa en una unidad coronaria, pues a veces llegamos a tiempo. Hacemos un eco, vemos que hay un taponamiento, pinchamos, y si suena la flauta, pues se salva. Alguno vamos salvando, pero realmente cuando pasa fuera de un ambiente hospitalario, pues hay una muerte súbita. Casos en los que sí podemos hacer más son aquellos pacientes que tienen una rotura que no es completa y que no hay un hemopericardio brusco. Pacientes que tienen una molestia pericardítica recurrente, que el dolor no se acaba de ir, pacientes que pueden tener una pérdida de conocimiento, náuseas, vómitos y también destacar, pues hacen episodios vagales y de bradicardia. Estos pacientes, sobre todo si son mujeres hipertensas y que no han sido reperfundidas pronto, pues siempre hay que hacer un eco rápido para descartar que puedan tener una rotura contenida. Las alteraciones electrocardiográficas, esto la verdad es que es muy de libro y poco de práctica. Esto lo encontré en una revisión reciente. Se habla de taquicardia sinusal, lógicamente, los pacientes taponados están taquicárdicos. Y los cambios electrocardiográficos, pues bueno, pues la mayoría son no específicos. Hay derrame pericárdico de nueva aparición, puede haber alteración en la morfología de las ondas T. Normalmente son pacientes mal reperfundidos, con lo cual hay una elevación del ST residual. Pero bueno, en realidad el electrocardiograma en este escenario no lo utilizamos demasiado. Y lo que sí utilizamos es el eco urgente. Ahora disponemos de aparatos más cómodos. Tenemos pues ahora uno que es, en la unidad de mi hospital tenemos uno que es como un móvil, como un iPhone, y nos permite hacer el diagnóstico rápido, hemos ir corriendo. Entonces lo más frecuente que haya derrame pericárdico severo, aunque también hay que decir que hay pacientes con un infarto y sin rotura que tienen derrame pericárdico, como comentaremos más adelante. Y lo que pasa es que es un derrame que habitualmente cuando hay una rotura también hay cierta hemostasia y suele haber algunos signos de coagulación, de fibrina, de masas ecodensas a nivel pericárdico, que eso sí que va más a favor de que haya una rotura cardíaca. También se dice que la aplicación del Doppler color puede ayudar a localizar la rotura, o incluso inyectar contraste puede mostrar la extravasación a nivel del pericardio, pero lo más habitual es ver derrame pericárdico en un contexto clínico sugestivo y que pueda haber fibrina o alguna imagen ecodensa a nivel del pericardio. Una imagen parecida a esta. ¿Veis aquí donde el pericardial effusion es alrededor del corazón, una lámina negra que conduce bastante bien? Eso es lo típico del derrame pericárdico y que en un contexto clínico sugestivo pues tiene que llevar a pensarlo. Pero no siempre que hay derrame pericárdico en un infarto es una rotura, y eso es muy importante porque el tratamiento de una cosa u otra es diferente. La pericarditis epistenocárdica es aquella situación en la que la necrosis transmural acaba generando serositis, inflamación del pericardio, y acaba provocando derrame, pero no porque esté el pericardio lleno de sangre por una solución de continuidad, sino por inflamación y trasudado a nivel pericárdico. Entonces la diferenciación de esto es muy importante porque la rotura se tiene que operar y la pericarditis no. Entonces también la pericarditis es más frecuente en infartos extensos que no han tenido una reperfusión exitosa. La clínica suele ser diferente. En casos de rotura hay dolores que en algún momento el paciente se sincopa, se marea. Hay algún momento en el que uno piensa que ha pasado algo. La clínica de la pericarditis es más larvada, más progresiva. La presencia de fibrina apoya más el diagnóstico de rotura, como decía. Y en algunos casos en los que acabamos dudando tanto que si el paciente pues, no va fino, le acabamos pinchando el pericardio para ver si tiene sangre o no. Le hacemos una pericardiocentesis. Si vemos que es hemático, no descarta completamente la pericarditis, porque a veces la pericarditis puede tener un líquido serohemático, pero lo que sí hacemos alguna vez es hacer un hematocrito del líquido pericárdico. Si es un hematocrito igual que el del torrente sanguíneo, entonces ahí sí que tenemos argumentos sólidos para pensar que es una rotura cardíaca, y entonces ahí sí que hay que operar. Pero hay que intentar ahorrarlo si es posible, lógicamente. El manejo, pues lógicamente si hay un agujero en el corazón y es una rotura contenida, hemos tenido suerte porque el paciente aún no se ha muerto
y por lo tanto tenemos tiempo de salvarlo. Por lo tanto, si estamos seguros de que hay una rotura cardíaca contenida, hay que ir a quirófano volando porque a lo mejor el paciente se salva. Y lógicamente la mejor manera de aguantar al paciente hasta llegar al quirófano es aporte de fluidos, y si necesitamos inotropos o soporte vasoactivo con vasoconstrictores o con incluso un balón de contrapulsación, se suele hacer. Pero lo más importante es llevar al paciente rápido a quirófano. Esto lo he puesto aquí porque es un trabajo del grupo de Vallebrón, que es relativamente reciente, es de 2010, tuvo bastante impacto en Circulation, en el cual analizaron una serie extensa de pacientes con infarto de su hospital que tenían derrame pericárdico. Vieron lógicamente que los pacientes con taponamiento y disociación electromecánica tenían más mortalidad, casi siempre debido a la rotura, pero ellos hicieron un análisis un poco diferente. Vieron que los pacientes con taponamiento y derrame que no tenían disociación electromecánica y que se podían pinchar inicialmente, había un porcentaje significativo que no iba del todo mal. No decían claramente que no se tuvieran que operar estos pacientes, pero sí decían que si el paciente era inoperable o de alto riesgo, a veces con un manejo conservador podía ir bien. Pero en cualquier caso es una visión parcial, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, pero las guías de práctica clínica son bastante claras, de manera que la rotura cardíaca contenida o subaguda se tiene que, si se reconoce pronto, pericardiocentesis para diagnosticarlo, si no, directamente cirugía. De manera que es una complicación que tiene un tratamiento claro, que es la cirugía. La comunicación interventricular es menos frecuente, también ha bajado en la era del intervencionismo. Lógicamente, al reperfundir mejor a los pacientes, el septum interventricular también se rompe menos. Y, pues lógicamente, esto ocurre por el mismo fenómeno. Hay una necrosis transmural, el septum interventricular se adelgaza, se vuelve cinético y acaba generándose una solución de continuidad que puede tener una morfología muy variable. Puede ser un agujero pequeñito, redondo y sencillo de tapar, o puede ser una herida infractuosa con múltiples soluciones de continuidad, con varios planos de disección. Y esto es importante porque cuando hay una comunicación interventricular, las congénitas suelen ser más homogéneas y se han desarrollado una serie de dispositivos que pueden sellarlas de forma percutánea. Pero en este caso, como son heridas más heterogéneas, más difíciles bueno, son muy diferentes entre sí, es más difícil que puedan tener un tratamiento percutáneo. La comunicación interventricular también es más frecuente en pacientes que tienen una oclusión completa de un solo vaso, y la descendente anterior suele ser la arteria más frecuentemente afectado. Y los pacientes que con más frecuencia tienen este tipo de complicaciones pues son un poco los de siempre: pacientes ancianos, mujeres hipertensas y lógicamente infartos anteriores y situación de insuficiencia cardíaca. Son un poco los pacientes a los que siempre le ocurre la mayoría de cosas. ¿Qué síntomas da? Pues esto pues da una clínica un poco diferente a la rotura. Son pacientes que tienen sobre todo congestión pulmonar brusca y en los cuales se oye un soplo. La comunicación interventricular es un orificio entre dos cámaras de una presión diferente, con lo cual eso genera un gradiente de presiones alto y un soplo que es bastante aparente. De manera que el paciente se deteriora, hace un edema de pulmón muchas veces, con un soplo sistólico en mesocardio que no tenía previamente. La eco también es el método diagnóstico más sensible, más utilizado y más práctico. Con el Doppler color, como veréis alguna imagen, nos localiza el defecto del flujo, nos puede cuantificar la cantidad de sangre que pasa, la velocidad, incluso cuantificar la presión en el ventrículo derecho, e incluso en algunos casos, si se pone el suero agitado a través de la vía venosa, se puede permitir ver el paso de flujo a través del septum. Es una imagen como esta, en la cual veis aquí donde pone RV, justo al lado de esta flechita, hay un agujerito, que eso es el septum interventricular, y aquí veis el paso de flujo de sangre de un ventrículo al otro. El salto oximétrico es una cosa que utilizamos algunas veces cuando por ecocardio no se ve bien. Nosotros utilizamos bastante el catéter de Schwann-Ganz. Es un catéter que se implanta sobre todo por vía subclavia, a veces también por vía femoral, que va por el circuito venoso, pasa por aurícula derecha, ventrículo derecho, y se deja implantado en la arteria pulmonar, de manera que tenemos un sensor distal en la arteria pulmonar y otro sensor proximal en la aurícula derecha. Y nos permite pues, tener información sobre varios parámetros hemodinámicos. Y en el caso de una comunicación interventricular hay un gradiente de presiones, de manera que la sangre en la aurícula derecha está mucho menos oxigenada que la de la arteria pulmonar. Esto en condiciones normales no es así. Lo que pasa es que pasa sangre oxigenada a través de la CIV y el sensor de la arteria pulmonar detecta un gradiente oximétrico, más oxígeno en la arteria pulmonar que en la aurícula derecha. Y la comunicación interventricular también es una complicación súper grave.
y en ausencia de contraindicaciones hay que operar, y si puede ser revascularizando las coronarias, sería el tratamiento de elección. Son pacientes que muchas veces llevan graves, llegan en una situación muy comprometida y que el soporte hemodinámico con tratamiento diurético, vasodilatador, si lo toleran por tensión, inotropos o con un balón de contrapulsación, puede permitir llegar a quirófano en unas condiciones más estables. Este es el balón de contrapulsación, que es un dispositivo que implantamos por la vía arterial femoral, se deja colocado en la aorta descendente, se infla en diástole y se desinfla en sístole, de manera que genera un efecto de succión en la aorta y reduce la poscarga. Esto en pacientes con ACIV, pues fisiopatológicamente es muy beneficioso y está bastante recomendado en este escenario. Esto lo pasaré un poquito más rápido. Y lo ideal en una ACIV es operar, pero el momento de la operación no está claro. Se ha visto en varias series que los pacientes en los cuales se operan al cabo de unos días del infarto viven más y viven mejor, pero es probable que haya un sesgo, es decir, los pacientes que llegan a ese momento pues están seleccionados. Se dice que la cirugía precoz, que muchas veces no es negociable porque el paciente está mal, tiene una mortalidad superior y tiene más riesgo de que recurra, de que se vuelva a formar una comunicación interventricular, y que la tardía, pues bueno, sí que permite quizás técnicamente una mejor reparación del defecto, aunque pues te juegas que en esos días en los que te esperas pues haya problemas y el paciente pueda fallecer. Y bueno, es decir que es una de las complicaciones más graves, que la mortalidad es altísima a pesar del tratamiento del quirófano, y que sobre todo en pacientes chocados o en CIVs en según qué localizaciones son muy altas aquí. Entonces hay, como decíamos, varias estrategias, hay varios grupos que sugieren esperar unos días si es posible, se habla de poner algunos dispositivos de soporte ventricular. En cualquier caso, lo que está claro es que hay que operarlos. Si se puede esperar unos días a operar, parece que la supervivencia es mejor, pero muchas veces esto no es posible porque el paciente está muy grave. Y una de las cosas más interesantes es que las complicaciones mecánicas veréis que han ido reduciendo su incidencia porque cada vez reperfundimos antes a los infartos, pero las que ocurren tienen un manejo bastante parecido al que había hace 15 o 20 años, porque en realidad tampoco ha habido grandes desarrollos. Y una de las pocas cosas que está cambiando es cómo podemos llegar a los pacientes a quirófano en unas condiciones mejor. Entonces, una de las cosas que a nosotros en Belviche más nos interesa es, tenemos una herramienta que son las asistencias ventriculares, son unos dispositivos que se implantan a través de cánulas, bien a nivel periférico femoral o a nivel de las cavidades cardíacas, y nos permiten dar un flujo cardíaco de 5 o 6 litros, y que eso muchas veces permite al paciente pues llegar en condiciones mejores tanto a quirófano como recuperar posteriormente. Y esto es un poco en lo que estamos intentando ahora nosotros profundizar un poco más. También es verdad que hay grupos que proponen el cierre percutáneo para ahorrar la cirugía en el CIV. Lo que pasa es que, como decíamos, son orificios muy diferentes, pueden ser de localizaciones diferentes, más grandes, más pequeños, más heterogéneos, y pues en algunos pacientes no operables con CIV simple se puede plantear, pero realmente no en la mayoría. El infarto de ventrículo derecho es otra complicación clásica. Típicamente se asocia al infarto inferior, se dice que hasta un 30-35% de los casos, aunque la mayoría de veces provoca un poco de hipotensión, pero no insuficiencia cardíaca derecha FTEN como tal. Hay que sospecharlo cuando hay un infarto inferior que está hipotenso y que tiene el pulmón limpio, que en la radiografía no hay congestión pulmonar y que tiene signos de insuficiencia cardíaca derecha, y sobre todo en las precordiales derechas tiene una elevación del ST superior a 1 milímetro en V4. Como el resto de complicaciones mecánicas, el infarto de ventrículo derecho también lo diagnosticamos por ecocardio. Vemos que el ventrículo derecho está desproporcionadamente dilatado en comparación con el izquierdo, que tiene hipocontractilidad, muchas veces alteraciones segmentarias, y que eso genera también una elevación de las presiones venosas centrales, y eso lo diagnosticamos por eco con una dilatación y una reducción en el colapso inspiratorio en la vena cava inferior. Y como decíamos antes, el catéter de Swan-Ganz nos permite tener una serie de datos hemodinámicos, y el ventrículo derecho se caracteriza por generar bajo gasto, porque el ventrículo derecho bombea poco hacia la izquierda, de manera que el gasto del ventrículo izquierdo es bajo, pero tampoco hay una congestión pulmonar porque el circuito pulmonar no le llega suficiente sangre del ventrículo derecho, de manera que hay un patrón de Forrester 3 que llamamos, en el cual las presiones capilares pulmonares, las presiones enclavadas son bajas y el gasto cardíaco es bajo. Este es el patrón típico
del infarto de ventrículo derecho, que el manejo más habitual que hacemos es aportar una precarga, darle soporte con sueros, con volumen, y evitar los vasodilatadores. En algunas ocasiones es preciso, lógicamente, dar inotropos. En la fase aguda, el infarto de ventrículo derecho tiene mayor mortalidad, lógicamente, por eso es importante hacer una reperfusión rápida y lo más completa posible, aunque se ha visto que muchas veces cuando se hacen ecocardiogramas a los pacientes que han superado la fase aguda, la contractilidad se normaliza en el ventrículo derecho pues a los 2-3 meses. Y como decíamos, manejo clínico, evitar los fármacos que reduzcan la precarga, es decir, los vasodilatadores, los diuréticos, tener una precarga lo más adecuada posible. Solemos poner sobrecargas de volumen, sueros, etc. En algunas ocasiones, a pesar de si con eso el paciente no orina y sigue hipotenso, damos fármacos inotropos y, lógicamente, como es una situación de riesgo, la revascularización precoz es mandatoria también. Y finalmente, la última complicación mecánica, la insuficiencia mitral aguda. Decir también que los pacientes con IM tienen un peor pronóstico. La complicación mecánica clásica es la rotura del músculo papilar, también, como decíamos, por necrosis transmural y solución de continuidad y acaba rompiéndose el músculo. Es una complicación gravísima, pero en ocasiones hay pacientes con insuficiencia mitral posinfarto que tienen la regurgitación por otros motivos, por cierre incompleto de los velos, por dilatación del anillo mitral, o por rotura parcial del músculo papilar, de las cuerdas tendinosas, o una insuficiencia mitral que por causas hemodinámicas preexistentes que por causas hemodinámicas empeora. La insuficiencia mitral, como decíamos, hay muchos pacientes con IM que están asintomáticos y además no siempre se escucha bien el soplo, depende también de cómo esté el paciente hemodinámicamente, qué tipo de aurícula izquierda tiene, cómo está la función ventricular. Y los factores de riesgo para tener insuficiencia mitral, pues veis que son un poco los mismos de siempre, ¿eh? Los pacientes ancianos, las mujeres, infartos previos, en este caso sí que es verdad que son los pacientes con enfermedad multivaso, ¿eh? Y los pacientes con infartos extensos o insuficiencia cardíaca previa. Y igual que antes, la ecocardiografía es fundamental en este tipo de pacientes agudos, porque en este escenario nos permite, por un lado, diagnosticar, cuantificar y estudiar el mecanismo por el cual se provoca la insuficiencia mitral y además ver qué repercusiones tiene en el corazón, su función ventricular, sus alteraciones segmentarias, la presión pulmonar, etc. Como decíamos, la rotura del músculo papilar es la complicación más grave, la más clara, es un subgrupo, es una emergencia quirúrgica porque los pacientes que no se operan tienen una mortalidad altísima, y decir que es más frecuente en los infartos inferiores, porque el músculo papilar posteromedial tiene un riego que depende de una sola arteria, la descendente posterior. En cambio, el anterolateral tiene riego doble, de manera que es más difícil que se rompa el anterolateral. Por lo tanto, la rotura de músculo papilar es típica del infarto inferior no reperfundido. ¿Cómo se manifiesta? Pues con un edema agudo de pulmón brusco, a veces con shock cardiogénico, hipotensión, oligoanuria. A veces es una manifestación muy parecida a la de la CIV, porque tiene un soplo sistólico también de nueva aparición, a veces es intenso, no tanto como la CIV, y como decíamos es típico del infarto de localización inferior por el tema de la irrigación de los músculos papilares. Los factores predisponentes veis que son estos, fundamentalmente pacientes ancianos, mujeres y infartos inferiores no reperfundidos, y el diagnóstico, como decíamos, es por eco urgente, y se ve pues una insuficiencia mitral severa, y a veces se ve una imagen parecida a esta, que es en la aurícula izquierda protruye parte del músculo, una especie de flail, que corresponde al músculo papilar que está bailando entre la aurícula y el ventrículo. ¿Cómo hay que proceder? Pues más o menos como siempre, intentar encontrarlo cuanto antes, hacer eco, tener un alto índice de sospecha, es decir, un infarto inferior. Normalmente un infarto inferior no se choca, porque afecta a un territorio más pequeño que el infarto anterior. De manera que un infarto inferior que está mal, algo le pasa. Y si tiene un soplo, pues aún con más motivo. Por lo tanto, ecocardiograma. Muchas veces con el transtorácico tenemos una información importante y suficiente, pero a veces hace falta un transesofágico, que es el ET. Y cuando lo hemos diagnosticado, si realmente tiene una rotura musculopapilar, hay que operar al paciente, y hay que operarlo pronto. Pero si lo podemos estabilizar reduciéndole la poscarga, con vasodilatadores, con un balón de contrapulsación e intentando reducir su congestión pulmonar, muchas veces llevamos a quirófano en unas condiciones algo mejores. Si el paciente está lo suficientemente bien, se puede plantear
un cateterismo prequirúrgico, un estudio de anatomía coronaria, pero realmente lo más importante es la cirugía urgente y si puede ser arreglando las lesiones coronarias además mejor. La mortalidad quirúrgica es alta, no tanto como en otras complicaciones, pero es alta. Y el hecho de poder revascularizar, así como reparar la válvula, en lugar de cambiar, poner una prótesis, hacer una reparación, son factores que se asocian con un mejor pronóstico. Porque realmente lo único que ahora es menos frecuente, pero el manejo hasta ahora ha cambiado. Entonces me vais a permitir que os hable un poquito de lo que pues creemos nosotros que está cambiando un poquito más. Tenemos algunas armas más que nos permiten llevar a este tipo de pacientes tan graves al quirófano en mejores condiciones. Los dispositivos de soporte circulatorio se han ido desarrollando sobre todo en los últimos 5 o 10 años y son básicamente máquinas, son bombas que tienen unas cánulas y aportan un flujo que ayuda al corazón a salir de situaciones críticas y que tienen diferentes diseños. Pueden tener un oxigenador o no, pueden dar soporte a uno o los dos ventrículos y pueden tener una duración corta, dispositivos de corta duración, 2 semanas, 3, 4 o duraciones mayores. Así como la mayoría de técnicas que utilizamos en pacientes críticos, pues la evidencia que hay hasta ahora, como hay pocos pacientes y son pacientes graves, difíciles de aleatorizar en estudios, pues la evidencia que hay es limitada. Lo que se ha visto con este tipo de dispositivos en comparación con el balón de contrapulsación, que mejoran los parámetros hemodinámicos, mejoran el gasto cardíaco, las presiones capilares, pero a efectos prácticos aún no se ha podido documentar una mejoría en la supervivencia, muchas porque también tienen más complicaciones y tienen más complicaciones hemorrágicas, pero en cualquier caso la verdad es que cuando uno ha visto varios casos ve que realmente pues tienen unas prestaciones que en algunos pacientes pueden ser fundamentales. Hay algunos tipos diferentes, este es el Tandem Heart, se implanta por la arteria femoral y por la vena femoral y a través de una punción transeptal saca la sangre oxigenada de la aurícula izquierda y la inyecta a nivel del circuito arterial de manera que bypassea el ventrículo izquierdo. El Impella es otro catéter diferente que se implanta por la arteria femoral y se deja colocado a nivel transaórtico. Tiene un dispositivo distal que aspira la sangre del ventrículo y la inyecta en un sensor proximal en la aorta. Esta es la EMO, que es con la que más trabajamos nosotros, que son 2 cánulas en vena y arteria femoral, que aspira la sangre de la aurícula derecha y la inyecta en la aorta, y además la oxigena a través de una membrana. Y esta es otra que es la Centrimas Levitrone, que son cánulas a nivel central con toracotomía, que aspira la sangre de la aurícula del ventrículo izquierdo y la inyecta en la aorta. Básicamente son dispositivos, como os digo, pues que aportan un flujo de 4, 5, 6 litros y que en los pacientes con complicaciones mecánicas les puede cambiar de forma marcada su situación. ¿Y en qué paciente hay que utilizarlo? Pues como hay tan poca evidencia, las guías son realmente no demasiado concretas. Lo que sí se dice es que es planteable en pacientes que están críticos, que no tienen otras expectativas, no tienen otras alternativas terapéuticas, que están mal a pesar de todo lo que se puede hacer, inotropos, diuréticos, contrapulsación, y cuando se cree que realmente la situación puede ser reversible, bien con tratamiento en cardiopatías reversibles o con cirugía, como aquí veis en la comunicación interventricular, o también en algunos pacientes con una situación muy grave en los cuales aún no se conoce si van a ser candidatos a trasplante o otras medidas. Y las guías americanas dicen algo parecido, ¿verdad? El soporte ventricular de corta duración se puede utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca severa, deterioro hemodinámico y fracaso multiorgánico que puedan ser candidatos a otras medidas terapéuticas. Lógicamente lo utilizamos cuando hay una viabilidad del paciente, pacientes relativamente jóvenes que no tienen comorbilidades importantes y que puedan ser tributarios pues de una calidad de vida y de una expectativa vital aceptable, y lógicamente esto sí se puede hacer pronto y se puede hacer en unas condiciones en las que el enfermo no esté muy grave, con un fracaso multiorgánico muy severo, los resultados son bastante diferentes. Y cuando uno implanta un dispositivo de este tipo puede haber varios panoramas, desde pensar que puede recuperar con una cirugía, como es el escenario en el que nos moveríamos, las complicaciones mecánicas, es decir, yo le opero, le pongo una máquina de este tipo y me espero unos días y con eso va recuperando. Eso sería planteamiento puente a recuperación. Algunos pacientes jóvenes que no tienen comorbilidades y en los cuales no se puede destetar de máquina, pueden ser a trasplante cardíaco. O en pacientes que no son candidatos a trasplante por otros motivos pero tienen una expectativa vital aceptable, pueden ser candidatos a un soporte ventricular, a otro tipo de máquinas en un segundo tiempo. O en algunos pacientes que nos llegan fatal y que no sabemos, han tenido un paro cardíaco prolongado, una reanimación muy larga
y no sabemos si hay viabilidad neurológica, en qué situación está el paciente, qué comorbilidades tiene. A veces poner una máquina de este tipo te permite mantenerlo vivo y nos da pues tiempo a decidir, puente a decisión, que es un poco lo que os viene a decir aquí. Como decíamos, las complicaciones mecánicas son enfermedades potencialmente curables con cirugía, aunque tengan muy mal pronóstico se pueden curar con la cirugía, y este tipo de terapias, como puente de recuperación, pueden ayudar al paciente a salir del bache, por tanto sería la situación más frecuente. Esto es un poquito ya más especial, y decíamos, cuando el paciente ha salido de una operación de este tipo, está con la máquina, no se la podemos quitar. Si es un paciente joven que no tiene grandes comorbilidades, incluso nos planteamos un trasplante cardíaco como salida más digna. El trasplante cardíaco, como decíamos, el trasplante urgente ha ido ganando protagonismo en el Registro Nacional de Trasplante, y sobre los pacientes que trasplantan, pues por este tipo de cosas cada vez se trasplantan más en carácter urgente y con soporte ventricular, con un pronóstico lógicamente peor, pero bueno, también es verdad que son pacientes con menor salida. Y a pesar de todo esto, pues la verdad es que el pronóstico, la verdad, no hay que engañarse, sigue siendo malo. Son pacientes muy graves, son pacientes que la mayoría llegan pues críticos, que la mortalidad sin tratamiento pues sería cercana al 100%, y en las mejores manos, este es uno de los grupos de referencia en soporte ventricular, tienen una mortalidad alrededor del 50%, y esta la pongo porque fue nuestra primera experiencia, los primeros casos que hicimos en Belviche, los primeros 17 casos, tenemos una mortalidad un poco más alta, pero bueno, tratándose del perfil de paciente que era, y en nuestros primeros casos una mortalidad del 60% nos pareció razonable. Y como decíamos, en este escenario, las complicaciones mecánicas del infarto, pues existen algunas publicaciones, la utilidad de este tipo de dispositivos, pues se limita a algunos reportes de casos, generalmente comunicaciones interventriculares, y se plantea fundamentalmente como una puente, básicamente en dos situaciones: intentar estabilizar al paciente para poderlo operar en un segundo tiempo en mejores condiciones, o después para ayudar postquirúrgico para salir del bache, o como puente a recuperación o como puente a trasplante. Yo os pongo aquí 4 o 5 reportes. Estos son un grupo de Italia en el cual en 5 casos de CIV posinfarto les pusieron el dispositivo Impella, que se pone en el transaórtico, como decíamos, que da unos 5 litros, y pues tuvieron una mortalidad esperada sin tratamiento, sería muy cercana al 100%, tuvieron una supervivencia del 60%. La verdad es que 3 de los 5 le sobrevivieron, y es una de las primeras publicaciones que se hizo en este tipo de escenario. Este es otra publicación con el Tandem Heart, como decíamos, otro de los dispositivos, en los cuales aquí tuvieron 11 pacientes. En 3 casos le hicieron cirugía precoz con soporte ventricular posterior, que se murieron estos 3, pero en los 8 pacientes en los cuales le pusieron la máquina y los operaron al cabo de una semana, estos la verdad es que les sobrevivieron todos los 30 días y se murieron solo el 25% a 6 meses. Y luego con la ECMO, que es la máquina con la que más trabajamos nosotros, también ha habido algunos casos. Por ejemplo, este caso que también está publicado, un señor con un infarto anterolateral muy extenso en shock cardiogénico, que se operó a los 10 días, salió fatal de quirófano y le pusieron una máquina de este tipo y lo pudieron aguantar 4 días más, y lo reoperaron por una recidiva a los 4 días, le mantuvieron el aparato 4 días más y acabó saliendo. Esto, lógicamente, sin este tipo de soporte es impensable que el paciente pueda sobrevivir, de manera que este tipo de máquinas pues pensamos que puede aportar un beneficio. Y finalmente, para concluir un poquito sin perder la orientación, decir que lo que estamos haciendo en el infarto está sirviendo para mejorar las cosas, de manera que funcionar en red, la reperfusión mecánica, el trabajo en red, las redes de reperfusión, ha reducido mucho la incidencia de este tipo de complicaciones, por suerte, aunque a pesar de ello hay pacientes, por lo que decíamos, que se siguen no reperfundiendo bien, y en los cuales hay que tener un alto grado de sospecha de este tipo de problemas. Son pacientes que no se han reperfundido a tiempo, pacientes que la arteria no ha quedado bien, como decíamos, pacientes con un infarto pequeño por electro y con una situación hemodinámica grave, o pacientes con alteraciones en la exploración física o clínica típica. Hay que siempre sospechar este tipo de problemas. Siempre, cuando hay una sospecha de este tipo de complicaciones, hacer un ecocardiograma urgente es fundamental,
cuando hay la más mínima sospecha hay que hacerlo cuanto antes, porque cuanto antes lo diagnostiquemos, más probabilidades de supervivencia hay, que la cirugía es el tratamiento de elección, piensa que son básicamente agujeros que hay que tapar o hay que suturar, eso es así de simple, y a pesar de ello la mortalidad precoz con cirugía, haciéndolo todo perfecto, es muy alta. Y esto es una de las pocas cosas que creemos que está cambiando, que hay algunas alternativas, fundamentalmente el soporte ventricular de corta duración, que es una herramienta que nos puede ayudar y que puede en el futuro, pensamos, mejorar el pronóstico de este tipo de pacientes. Ya estamos, muchas gracias.